ADN de líder. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ADN de Líder, su podcast de emprendimiento, negocios y desarrollo personal. Hoy tenemos a un gran invitado que la verdad a mí me emociona mucho y que ya nos conocíamos un poquito desde hace rato. Llevábamos aquí pimponeando las fechas, pero se logró. Logramos tenerlo aquí en cabina. Es un invitado sumamente impresionante que nos va a hablar un poco de liderazgo más del lado social. Pero, pues, antes de presentar a este gran invitado, Pablo, te paso la palabra. Hola, Fullito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo la verdad que muy bien y muy feliz precisamente por lo que mencionas. El día de hoy tenemos a un invitado sensacional que nos va a traer una perspectiva completamente diferente a lo que nosotros ya hemos traído acá en el podcast. Nos hemos enfocado mucho en la cuestión de el grande glamour de los empresarios enormes, ¿no? Y a veces esa perspectiva está bien, ¿no? Toda la cuestión de estar pues viendo el lucro, pero también a veces es necesario pues enfocarnos en la cuestión social, y el día de hoy traemos a un experto que nos va a hablar precisamente pues sobre estas cuestiones que también son muy, muy, muy importantes. Y sin nada más ni nada menos que decir, pues le voy a dar la bienvenida a mi estimado Ricardo Bucio. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Ricardo? ¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias por la invitación. No, Muchas al contrario. Gracias, Mariana. Gracias a ti. Muchísimas gracias por estar aquí y antes que nada voy a leer una pequeña semblanza que te preparamos también para que el público pueda conocerte un poquitito más. Que Ricardo Antonio Bucio Mejía nació en la Ciudad de México en 1965. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana, donde también cursó diplomados en Nueva Gerencia Pública y Desarrollo Social. Inició su trayectoria muy joven trabajando en la infancia vulnerable. También colaboró en iniciativas comunitarias con asociaciones de personas con discapacidad intelectual, como Coordinar Nacional de Cáritas Mexicanas. Fortaleció proyectos humanitarios y más tarde fue secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En 2009 fue nombrado presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, cargo con el que impulsó la inclusión de la población afromexicana en la Constitución, la educación contra la discriminación en escuelas y la profesionalización en materia de igualdad para servidores públicos. De 2015 a 2021 fungió como secretario ejecutivo del Sistema Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, liderando la coordinación de políticas de protección infantil en las 32 entidades federativas y más de 1,800 municipios, logrando hitos como la prohibición del matrimonio infantil. Desde agosto del 2021 es presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI, donde promueve la responsabilidad social empresarial, y el Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil, fomentando alianzas entre empresas, fundaciones y ciudadanos. Su visión de liderazgo se basa en el servicio público inclusivo, la ética y la empatía, defendiendo que la función pública trabaja para todos y que ser buena persona es el cimiento para cualquier logro profesional. En conferencias a jóvenes ha destacado la importancia de mantener la creatividad, elegir proyectos de alto impacto social y cultivar valores como la sostenibilidad y la justicia. Por su labor en derechos humanos y filantropía, ha sido reconocido por la UNICEF México y en las listas de los 300 líderes más influyentes de México por la revista Líderes Mexicanos en 2022 y en 2024. Y 50 personas mueven a México por la revista Quién. Estos años de compromiso social y su capacidad de articular de diversos sectores lo consolidan como una de las voces más respetadas en el ámbito político y filantrópico del país. Muchísimas gracias, Ricardo, por estar aquí con nosotros. Válgame Dios. Esa reseña me recordó lo que dice mi hija Lucía, que tiene 20 años, pero cuando era más chica tenía 12. Me dijo, híjole, papá, te oyes muy viejo. Sí, mucho recorrido, pero creo que de ahí podemos sacar las experiencias pues mucho más ricas, ¿no? Es a través de nuestras diferentes vivencias que podemos nosotros entregar pues cosas valiosas a los demás, ¿no? Y por eso yo quisiera hacerte esta primera pregunta, Ricardo. Tienes una trayectoria muy, muy interesante. Pasaste por Cáritas, pasaste por CONAPRED, ahora en CEMEFI, y la verdad es que, bueno, todas estas instituciones tienen, digamos, como un enfoque pues bastante hacia lo humano, querría yo llamarlo, más allá de solamente la cuestión social. Quisiera preguntarte, desde que tú eras niño, ¿tenías una cierta inclinación hacia este tipo de trabajos?
no sé, alguna experiencia que a ti te haya marcado para que tú supieses que querías dirigir tu camino hacia allá? Mira, yo creo que primero fue más lo social que lo humano, como haces esa Ok. diferencia. Y fue porque estuve desde los 7 años a los 18 años en los Scouts. Ok, Y es una escuela súper interesante, sin duda. donde aprendes a trabajar en equipo, aprendes a respetar la naturaleza, aprendes temas de independencia, de autonomía y también temas de servicio, ¿no? Ese Claro. fue un aprendizaje en unos buenos años. Mi mamá también fue una persona que siempre estuvo involucrada en el comité de padres de familia, en el comité vecinal, como promoviendo, confrontando campañas políticas. Mi mamá era una ciudadana, digamos, muy, muy activa. Y yo creo que yo descubro con eso, pero sin una experiencia en particular, que quería dedicarme a temas sociales, y por eso unos meses antes apenas de entrar a la universidad, habiendo decidido estudiar arquitectura, que es lo Ok. que me gusta, soy un arquitecto frustrado. Bueno, no soy tan frustrado porque siempre estoy pensando cosas, pero pensé que me gustaba más la arquitectura social, ¿no? Ok. Y decidí estudiar ciencias políticas justo para eso, para tratar de ver, no para hacer una carrera política, sino para tratar de ver cómo desde lo público se ayudan a trabajar temas que son comunes a todas y todos, ¿no? Claro, ok, muy interesante. Me gustaría conocer cómo fue que tú llegaste a Cáritas. No sé si fue un trampolín precisamente de los Scouts o fue de tu curiosidad, alguna vivencia. Muchas veces empiezan incluso también por voluntariados, ¿no? Me gustaría escuchar cómo fue que tú llegaste a Cáritas. Porque, bueno, a Cáritas y ahora, a CEMEFI, 40 años después, Claro. porque me invitaron a tocar la guitarra. A ver, te voy a decir porque Ok. yo creo, ustedes han visto si no lo han visto, véanlo, un discurso de Steve Jobs que hace en una graduación universitaria. Y entonces lo que dice centralmente es que cada decisión que tomas, la vida está llena de bifurcaciones, y cada decisión que tomas te va llevando a una, te aleja de otra, y luego te vas a encontrar a otra, y la vida es un múltiple encuentro de bifurcaciones. A veces no solo son dos, son de muchas más opciones, pero cada opción te lleva a un paso posterior. Claro. Y que lo importante es que puedas tomar la mejor decisión, no hacia el fin del camino, porque nunca sabes cuál es el destino, pero sí para cada momento de tu vida, ¿no? Eso sí es importante. No decir, bueno, ahorita tomo ya veré, después ya corrijo, no es la mejor, pero no me gusta tanto este trabajo, no, la carrera, bueno, no, la mejor opción para cada momento, ¿no? Entonces Claro. yo creo, y digo lo de la guitarra porque un día me invitaron, cuando entré a la universidad, alguien me invitó a acompañarlo a una casa hogar, un asilo para adultos mayores, y fui a tocar la guitarra. Me invitó y me dijo, ¿y no vienes el próximo domingo también? Bueno, pues yo vengo. Entonces fui, y luego estuve en ese voluntariado, estuve 3 años. Antes de que terminaran esos 3 años, me llamó la atención, ahí sí no sé por qué, y ahí lo que hice fue seguir mi intuición, la vida de las personas privadas de la libertad, de personas presas, y me puse a averiguar qué se hacía con eso, y encontré que había un movimiento que se llama Pastoral Penitenciaria, en donde personas desde distintos lugares de iglesias van a acompañar procesos de hombres y mujeres privados de la libertad. Leí que iba a haber un congreso nacional, me inscribí, fui el único que fui, primero que era joven, el único, Claro. no sé, no tenía ni 20 años, tenía 19 quizá, y el único que fui sin haber ido nunca a una cárcel. Pero fue súper interesante, y después regresé y le pedí ayuda a alguien que conocí ahí, y hice un voluntariado para ir todos los domingos al Consejo Tutelar para Menores, que era, digamos, el centro de justicia adolescente. Ahí estuve un tiempo, y luego ya en la universidad me ligué, ahí encontré un grupo de personas, y había uno con discapacidad, y él me invitó a una organización que estaban haciendo, fui a asomarme, y luego en la universidad también pregunté si había
una relación con proyectos indígenas para el verano, fui 2 veranos, y entonces me fui metiendo a uno y a otro y a otro, y ahí sigo metido. Te atraparon. Sí, Ahí sigo metido, y me atrapó más bien la situación a partir de la cual tú puedes conocer a personas, encontrarte con personas, encontrarte con procesos y descubrir a partir del encuentro con los otros tu propio camino, ¿no? Descubrir a partir del encuentro que tú puedes dar mucho, pero que recibes un montón, y que no importa que sean niños con discapacidad, adolescentes en problemas con la justicia, mujeres adultas abandonadas, personas en una situación de desastre, niños y niñas en vulnerabilidad, niñas víctimas de matrimonios forzados, no importa, ¿no? La humanidad siempre nos encuentra, y siempre de esos procesos aprendes y vas creciendo y te llega la siguiente bifurcación, ¿no? Claro. Para poder tomar decisiones. Claro, me recuerda un poco a Martin Buber, que es filósofo judío del siglo XX, que habla justo de una relación del tú y del yo, y cómo solamente a través de los otros, o sea, de yo interactuar con el otro, es que me puedo encontrar a mí mismo. Me encanta esto que nos platica Ricardo. Sí, también quería preguntarte si podrías decirnos como alguna experiencia que tú dirías que ha sido tu mayor reto en... O sea, bueno, sabemos claramente que son grupos vulnerables y que la sociedad de por sí ya está como un poco en contra, pero si podrías contarnos como alguna experiencia como en específico que te haya hecho como darte cuenta de quiero estar aquí, y por esto quiero seguir adelante, y por esto quiero seguir luchando para que esas personas tengan una voz, y para que esas personas sean escuchadas, y para poder lograr, no decir justicia, pero pues apoyo también. Bienestar, ¿no? Bienestar. Híjole, se me vienen a la cabeza muchas. Voy a contar 2 temas, y luego quizá una experiencia, no una sola, pero me trato de ser rápido. Una es como temas, estando en la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad primero, y luego en el CONAPRED, digamos, ahí entre esos 2 estuve 10 años. Fue el trabajo acompañar a mujeres trabajadoras del hogar a tratar de que se reconocieran sus derechos. Las trabajadoras del hogar hasta el 2019, su trabajo en la Ley Federal del Trabajo no estaba reconocido como un trabajo. Tenía un apartado especial en donde se decía que en realidad sí era un trabajo, pero sin derechos. No tenían derecho a una semana laboral de 40 horas, no tenían derecho a... Bueno, la ley prohibía expresamente que tuvieran acceso al Infonavit, por ejemplo, para poder tener acceso a un crédito hipotecario, no permitía la seguridad social. Tenía una visión de que las trabajadoras del hogar son personas criadas, tal cual, de ahí viene la palabra, ¿no? Que son niñas criadas por una familia que les da un espacio, ahí viven, por eso no necesitan una casa, ahí comen, por eso no necesitan tampoco un proceso de seguridad social, ahí las van a cuidar, tienen una seguridad en temas de salud, pero eso es la colonia, pues, o es un régimen feudal de hace siglos, ¿no? Las trabajadoras del hogar hoy, más del 90% son de entrada por salida, tienen una familia, tienen una casa, tienen hijos, son 2.4 millones de personas en el país, y lo que me encontré, y eso fue la parte difícil, fue un rechazo absoluto de parte de legisladoras, legisladores, senadores, diputados, la presidencia, de obispos, de empresarios, todo el mundo decía, pues si la cosa está, de ministros de la Corte, la cosa está bien. O sea, como para qué le mueves si así ha funcionado siempre y así funciona bien para ellas, ¿no? Y también me decía, incluso de reporteros, recuerdo yo he dado muchas conferencias de prensa, la única en donde se enojaron los reporteros y decían, ahora nosotros tenemos que pagar su seguridad social, como por qué nosotros estamos muy maltratados por nuestros medios de comunicación. Bueno, todo el mundo decía, ¿no? Los ministros me decía, el sistema de seguridad social, cuando se creó el IMSS en el 60 del siglo pasado,
se repartió y no entraron a esa repartición. Ahora no hay manera de pagar esa seguridad social, ¿no? Llegaron tarde. Y había, bueno, un senador me decía, me va a regañar mi esposa si hago esto, si tenemos que pagarle el seguro social. Senadoras y diputadas me decían, ¿y quién nos va a dar de cenar el domingo? ¿No? Había realmente una situación de normalización tal que yo creo que yo no he visto, y siempre he estado ligado a grupos muy vulnerados o muy atacados en sus derechos, nunca he visto una resistencia mayor, ¿no? A ningún grupo de población, ni la diversidad sexual, ni la niñez, ni la población privada de la libertad. Hay resistencias contra todos los grupos que te parecen diferentes, ¿no? Ahora contra las personas migrantes que están en nuestro país, que ya yo oigo cada vez cuando me subo a un Uber o algo así, dicen, ya que se regresen, ¿no? O sea, siguen aquí, cada vez hay más. Pero contra las trabajadoras del hogar es como un libro que hicimos alguna vez en el CONAPRED, lo titulamos Dos mundos bajo un mismo techo, porque realmente están dentro de una casa, de la misma casa, pero la familia que la emplea y una trabajadora del hogar tienen dos sistemas educativos, dos sistemas de salud, dos sistemas económicos, dos perspectivas de futuro, dos sistemas de seguridad, y aunque uno diga, la familia diga, es que son como de la familia y no tienen acceso a herencia, no pueden usar el coche, no toman vacaciones, no son como de la familia, no son como de la familia. Entonces, esa es una. Luego, cuando llegué al sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes, todo el mundo, cuando tú hablas de niñez, todo el mundo está de acuerdo en que hay que abrir los brazos, ¿no? Ahí, a diferencia de las trabajadoras del hogar, todo el mundo está de acuerdo. Pero cuando hablas de la situación y dices que en México, este dato no sé si lo sabes, entonces voy a ver a la cámara. Claro que sí. México, en todas las mediciones que ha hecho el Coneval, la medición multidimensional de la pobreza, desde el 2008 al 2024, cada 2 años, sin excepción, en todas las entidades federativas, sin excepción, las niñas de 0 a 5 años son la población más pobre. En el 100% de los municipios del país, el 100% de las mediciones. Y en 5, a veces en 6 de las carencias que mide Coneval, acceso a seguridad, acceso a salud, acceso a vivienda digna, acceso a educación, etcétera. Entonces, ¿por qué un país puede vivir sabiendo que las niñas de 0 a 5 años son las más pobres siempre? Siempre. Porque cuando se hizo la primera medición, no fueron pobres a partir de entonces, ¿no? En ese momento se descubrió. Todo el mundo lo sabe, ¿no? Y eso pasó entonces con el sistema de protección. Todo el mundo dice, con las niñas y los niños, lo que quieras, estamos muy bien, pero como cada persona lo que más quiere son sus hijos o sus niños y niñas, sus sobrinos, entonces todo el mundo piensa que están muy bien, que son la población que tiene mejores situaciones. Nadie ve casi nadie quiere ver que el abuso sexual infantil aumentó 350%, que son de la población que tiene más carencia alimentaria, que son quienes tienen menos acceso a la salud, que son las más pobres extremas y las más pobres moderadas, bueno, una serie de indicadores que cuando los ves en su conjunto dices, claro, como que en dónde estamos. Preocupante. Y entonces la perspectiva ante las autoridades y ante la empresa y ante otros era, y así está la situación, ¿qué hacemos? Dice, no sabemos qué todo hacer. está bien. No sabemos, o no sabemos, bueno, ni siquiera sabíamos esos datos. Les doy un ejemplo de un dato. Aguascalientes es un municipio que tiene de los más altos niveles de acceso a seguridad social, trabajo formal, buen nivel educativo, buen nivel económico, mucho empleo y hay mucha seguridad, ¿no? Gobiernos más o menos estables, no se ve que haya temas de crimen organizado latentes que estén afectando la vida de la ciudad. Es uno de los 20 municipios de los casi 2.500 que hay con más embarazo infantil y adolescente, ¿no? Entonces, cuando preguntas por qué eso pasa en Aguascalientes, si le pregunto yo a las autoridades federales y a las estatales,
Y unos dicen, pues no sé, debe ser por la feria de Aguascalientes. Pues, no, porque hay mucho alcohol en la feria y hay mucha O porque fiesta. no hay suficiente educación sexual como para que Por las ejemplo. personas realmente sepan qué hacer en esos momentos o también cómo prevenir. Esa es mucho más cierta, porque si lo primero fuera cierto, los niños en Aguascalientes nacerían 9 meses después de la feria, ¿no? Y no, Claro. no hay una distinción, ningún mes tiene una variante, ¿no? Los niños nacen siempre divididos en todos los meses del año de manera proporcional. Posiblemente hay eso, posiblemente hay mucha restricción para los padres perdón, de parte de los padres, madres hacia los niños, pero lo que es cierto es que no se sabe y se tiene que saber. Y se podría Claro. saber porque cada 2 meses hay 100 niñas que dan a luz en los hospitales y con 100 niñas o con 3 meses, 4 meses, tú puedes hacer un muestreo y ver estos 200 niñas, ¿qué pasó? ¿En dónde están? ¿Las Claro. dejaron? ¿Fueron víctimas de violación o no? ¿Quiénes son las parejas? Normalmente no son parejas y normalmente son adultos, ¿no? 29 de cada 30 casos son embarazos de una niña, un adolescente con un adulto. Hay cosas que sí sabemos. Entonces, cuando uno parece que hay temas sociales que son no, a veces no solo lindos como las niñas y los niños, sino inocuos o que no tienen una situación tan fuerte detrás, pero cuando rascas un poco, dices, aquí hay algo que no está sucediendo. Que no está Y bien. no está sucediendo bien, incluso, por ejemplo, no solo en las autoridades, en este caso también en la empresa, Claro. porque 75% de las personas trabajadoras en Aguascalientes son empleados formales, ¿no? Claro. Son hijos de estas personas, son hijas de estas personas, ¿no? Ricardo, a mí me parece muy valioso todos los datos que nos estás dando en este momento. Sin embargo, me gustaría saber si tienes alguna anécdota, porque creo que nosotros como personas entendemos mucho mejor cuando lo vemos en casos puntuales. ¿Alguna anécdota tal vez que nos pudieses tú contar? Digo, sin nombres, pero sí que nos pudiese ayudar a conectar más allá de estos números que ya por sí solos hablan, pero para poder concientizarnos, a veces necesitamos un poquito de la historia, ¿no? Mucho más personal. No sé si tengas alguna que nos pudieses contar. Pues mira, me acuerdo Marta es una mujer rarámuri que vive en la Sierra Tarahumara, espero que yo la conocí en el 86. En el 86 yo hice un voluntariado ahí, pregunté en la universidad si sabían de algo y alguien me dijo, pues, ve acá en la oficina de los jesuitas, la Ibero es de jesuitas. Me dieron el nombre de un padre en la Tarahumara, le escribí, ustedes no saben, pero escribí, era correo postal, 2 meses para que fuera la carta, 2 meses para que regresara, y me dijo, ven tal día, aquí a este lugar de la sierra. Llegué, toqué la puerta y me dijo, ¿y tú quién eres? Y dije, pues le escribí y usted me dijo que llegara hoy, pero ¿para qué te dije? Total que me encontró un voluntariado y ahí conocí en una comunidad a una mujer muy joven. Bueno, yo tendría 21, ella tendría quizá 23, no más que eso, o quizá era más joven que yo, pero que tenía 1 o 2 hijos, estaba trabajando trabajaba la tierra, cuidaba a los niños en una comunidad muy, muy linda en la Sierra Tarahumara. Es gente que tiene una visión de la vida muy profunda, ¿no? Son gente muy silenciosa que tiene, por ejemplo, la colonia se dio en todos los lugares del país, pero cuando llegaron ahí, los tarahumaras decidieron no pelear. Entonces Ok. no hubo realmente una masacre contra ese pueblo, aceptaron la religión, pero nunca dejaron la suya, entonces hicieron un sincretismo religioso y nunca aceptaron reunirse para que tuvieran el control. Entonces no hay pueblos grandes en la Tarahumara, no existen. Todos son comunidades pequeñas, ¿no? Donde hay 50, 80 familias y es un territorio extensísimo, ¿no? No hay lo que hay aquí en el centro. Aquí en el centro está, cada poblado pusieron una iglesia, hicieron una plaza y a partir de eso, Claro. allá no se hizo esto. Entonces,
Esta mujer vivía en una comunidad así, en una situación de pobreza muy grande. Y yo estuve ahí viviendo 2 meses y después regresé solo, después regresé con la que era mi novia y después es mi esposa. Y luego regresé con mis hijos alguna vez y quizás hace unos 10 años, o sea, hace muchos años después, no sé, 30 años después de que estuve ahí, me fui a ese pueblo y fui a ver a Marta. Okay. Marta seguía ahí y yo lo que veía es una diferencia enorme, ¿no? Yo tenía un muy buen trabajo, tenía 3 hijos, tenía movilidad social, mis hijos estaban en universidad, bueno, todavía no estaban quizá en las universidades, pero habían estado siempre en escuelas privadas, Claro. teníamos acceso a salud, a seguridad. Marta seguía en la misma casa, con el mismo nivel económico de toda la vida, con la misma tranquilidad también, pero bueno, ahora en una zona atenazada por el narcotráfico, ¿no? Ya la Tarahumara dejó de ser este lugar tranquilo porque tomaron control el crimen organizado de los bosques, no solo del tráfico y cultivo de drogas, sino también de los bosques, de la madera, etcétera, y ahí sigue, ¿no? Entonces, uno lo que puede ver es cómo las vidas en un mismo país pueden ser tan distintas dependiendo del contexto, dependiendo de cómo el entorno, no solo ya las decisiones, ¿no? Porque eso que dice Jobs puede sonar un poco meritocrático, ¿no? Sí, a partir sí. de ahí tú vas tomando y parece que cualquier tipo de decisiones te va a llevar a cualquier camino. Eso no es cierto, hay una decisión personal, pero el entorno determina muchísimo más la vida de las personas. Por supuesto. Y en este caso de Marta y la mía, ¿no? Ok, qué interesante. Sí, claramente. Que está muy impactante cómo realmente luego no te tomas el tiempo de pensar y de realmente saber cuál es la situación en México y cómo viven las personas. No sé, siento que luego nos nubla demasiado el privilegio y es sumamente importante también a la audiencia que nos escuche de hacer voluntariados o también conocer a a personas. Pero también, Ricardo, te quería preguntar, ya tocamos un poquito de temas, no hemos todavía tocado el tema del CEMEFI, que pues sabemos que es el Centro Mexicano de la Filantropía, pero ¿podrías contarnos un poco más a profundidad qué es lo que hacen y como las áreas y todo también para que nuestros oyentes conozcan un poco más sobre ti y también platicarnos un poco de tu rol dentro del CEMEFI? Ok, sí, claro. Solo digo una cuestión a partir de lo que dices, que a veces no nos damos tiempo, ¿no? No nos damos tiempo. Yo creo que lo natural es no darse tiempo, que además, hace ratito, pero me voy a desviar, pero en realidad tiene una relación con lo que voy a regresar. Hace un ratito yo tengo un grupo de chicos y chicas de sus edades, digamos entre 22 y 28 años, que les hemos ido abriendo empleo. Creamos una categoría para que haya personas con carrera terminada o a punto de terminar, sin experiencia laboral, sin titulación, y primer empleo quizá. Entonces tenemos ahora 14 personas de diferentes universidades. Creo que tenemos 2 de aquí, tenemos 2 de la UAM, 3 de la Ibero. Hay 14 chicos y chicas de distintas carreras. Hay actuarios, hay politólogos, hay psicólogos, de todo. Y con ese grupo estamos tratando de ver cómo acompañar su primera experiencia laboral. Y les contaba de 2 empresarios que yo conocí que hicieron grandes cosas. Uno de ellos creó el CEMEFI, ahora me voy con él, pero otro que un empresario, Federico Flashman, es un hombre que tiene ahora unos 70 años y que tiene discapacidad a partir de que tuvo polio. Entonces quedó sin poder caminar desde muy chiquito. Él iba al colegio alemán y en el colegio alemán cuando pasó, no sé si de primero a segundo de primaria, el salón estaba en el primer piso, ya no podía él entrar solo y tenían que llevarlo cargando. No había elevador, no había accesibilidad, pues hace 60 años, imagínense. Y la escuela no quiso dejar el salón abajo y él le pidió a sus papás que lo fueran a dejar 1 hora antes de que empezaran las clases y que lo fueran a recoger 1 hora después, ¿no? No quería que nunca nadie lo viera
lo estuvieran cargando en las escaleras. Él pasado los años, bueno, luego estudió contabilidad porque pensó, para tener realmente una posibilidad de tener éxito profesional, tengo que escoger una carrera donde no tenga necesidad de movilidad. Claro. Entonces se le ocurrió esa, se hizo empresario, le fue muy bien, fue exitoso y creó, como a los 30, poquito después de los 30 salía los domingos, organizó a amigos suyos, algunos con discapacidad también y otros no, a salir en la mañana del domingo a Insurgentes con mazos a romper las banquetas, ¿no? Para que se pudieran hacer rampas. No había una sola rampa en el país. Y crearon luego una asociación que se llama Libre Acceso. Esta universidad tiene rampas, acabamos de entrar por una, porque él creó las normas oficiales mexicanas, trabajó con los gobiernos, hace un gran trabajo con la Facultad de Arquitectura de la Ibero. La Facultad de Arquitectura de la Ibero tiene 1,000 estudiantes y todos esos están puestos a siempre hacer dictámenes de accesibilidad, porque hay un grupo de maestros que hacen dictámenes de accesibilidad a donde quieras gratis para que haya accesibilidad en todos lados. Pero creó las normas, convenció a los gobiernos. Entonces, cada lugar de estacionamiento donde ustedes van es gracias a esta organización. Cada rampa que existe en el país, no había nada, ¿no? Los lugares donde hay elevador, y no solo por comodidad, sino por necesidad, es gracias a esta organización. Es de un empresario muy responsable que su liderazgo no lo ejerció exactamente en el ámbito de lo que producía, sino en el ámbito de lo que necesitaba él y la población, ¿no? Claro. Y ahí, bueno, ha hecho realmente cosas extraordinarias. Manuel Arango es el fundador del CEMEFI y es un hombre, tiene 89 años ahora, que es muy, muy creativo. Les voy a dar 2 o 3 pinceladas de su creatividad. Y es un hombre que, además de ser creativo, luego se hizo, no era de inicio, pero se hizo muy comprometido socialmente, ¿no? Muy creativo, como a los 22 años dejó la carrera y se puso de acuerdo con 2 de sus hermanos, iban a poner una tienda que vendiera cosas que vendía. Su papá tenía una fábrica de ropa, querían comercializar parte de la ropa de su papá, pero también querían vender otro tipo de cosas y querían ver cómo les iba si ponían una tienda en donde, además de ropa, vendieran comida y vendieran algunas cuestiones. Les dijeron que eso no les iba a resultar. Los 3 hermanos rentaron un local de 200 metros, pusieron la tienda, le mandaron a un herrero a hacer unos carritos para que la gente llevara sus cosas en el carrito y crearon el primer supermercado del mundo, ¿no? Aurrerá fue el primer supermercado. Después vinieron unos gringos, conocieron eso y crearon Target en Estados Unidos. Y después los franceses crearon Carrefour en los hipermercados en Francia. Entonces, cuando crearon eso, él y sus hermanos, les iba muy bien y decía que a veces tenían que poner un letrero en el periódico, un anuncio en el periódico y decían, muchas gracias a todo lo que nos compraron, ya no tenemos nada que vender, en 3 días reponemos porque se nos acabó todo. Bueno, luego quisieron poner un restaurante junto a su supermercado, que no se llamaba supermercado, pero y la gente les dijo, nadie va a comer junto a un supermercado, donde además nadie va a ir, ningún hombre va a ir a empujar un carrito, y la ropa no se compra junto con comida. Puso un supermercado que se llaman Vips, y ahora los Vips, ¿no? Luego una tienda de ropa, especializada en ropa, que se llaman Suburbias, creó los centros comerciales. No existían los centros comerciales. Bueno, ese hombre ha sido muy creativo y después de unos años dijo, mi creatividad tiene que ir para lo social, y ha sido un gran, gran ambientalista. Rescató la isla del Espíritu Santo, no sé si la conocen, en La Paz. Rescató muchísimas especies marinas en todo el Golfo de Cortés, el Mar de Cortés en Baja California, y luego creó también CEMEFI para ayudar a que muchos empresarios asumieran su responsabilidad haciendo fundaciones empresariales. Entonces, decenas y decenas ayudó él a convencer a
a empresarios, tú tienes que meterte y luego a meterse a, no solo tienes que donar, tú tienes que ser socialmente responsable. No puedes contaminar, tienes que tratar bien a los empleados, tienes que tener una responsabilidad con el entorno, tienes que cumplir tus obligaciones legales, tienes que tener una rentabilidad social, además de una rentabilidad económica. Por supuesto, que aprovechando que estamos llegando precisamente a este momento, Ricardo, se me ha pasado volando el tiempo, me están indicando acá que ya se nos está acabando el tiempo del episodio, pero me gustaría que ya para poder cerrarlo, aprovechando que estás hablando del CEMEFI y de cómo se empezaron a juntar todos estos empresarios, que a todas las personas que nos están viendo, que serán futuros empresarios o que ya son emprendedores, que les pudieses dar un último mensaje de por qué dentro de sus negocios, de sus empresas, emprendimientos, etcétera, es importante también considerar esta cuestión social. O sea, ¿por qué yo como emprendedor debería de considerarlo desde la génesis de mi negocio? Mira, tener en cuenta lo social desde el inicio es éticamente obligado, es económicamente rentable, es socialmente necesario y es productivamente útil. ¿Por qué? Porque ahora lo sabemos con esta dimensión de consumo responsable, tú vas a escoger siempre a alguien que si tienes que escoger entre producto A y B y son iguales, tú vas a escoger a alguien que sabes que va a producir cosas adicionales porque tú le estás comprando a alguien no solo para hacerlo millonario. Claro. ¿No? Va a invertir en otras cosas. Tú vas a trabajar en un lugar en donde seas respetado, en donde no tengas abuso, donde no tengas acoso, donde las mujeres tengan un lugar de igualdad, donde no haya explotación laboral, donde no compren trabajo infantil, etcétera, ¿no? Tú vas a escoger también a relacionarte como gobierno con una empresa que tiene ética, una empresa que tiene un lugar social de respeto y de legitimidad. Y eso va a hacer que una empresa produzca más. Veamos el ejemplo de Bimbo, quizá, ¿no? Quizá es un ícono en la responsabilidad social empresarial de México, no solo porque desde el inicio ayudó a redistribuir parte de la riqueza, sino ayudó a redistribuir parte de la propiedad, ¿no? Lo que pensaba don Lorenzo Servit, que es, para que todos estemos bien, todos tenemos que ser propietarios. Entonces, ustedes vean la lista de los ultrarricos en México, nunca aparecen los dueños de Bimbo. ¿Por qué no aparecen? Porque tiene miles de dueños. Claro que hay las familias que la crearon, tienen un peso importante, pero cada persona que está en su ruta, cada conductor de un autobús, es parte también de la propiedad de esa empresa, de las decisiones de esa empresa. Y además donan muchísimo, son una familia realmente espectacular en temas de filantropía. Que sin duda alguna sería muy interesante tenerlos acá, porque no sabes cuántas veces hemos escuchado en este podcast sobre el señor don Lorenzo, que en paz descanse. Pues bueno, ojalá pudiésemos también traer en algún momento a la familia. Pero te quiero agradecer muchísimo, Ricardo, por todo esto que nos has compartido. Pero déjame terminar con una frase de don Claro Lorenzo. que sí. Obvio. Yo tuve la oportunidad de trabajar con don Lorenzo. Cuando salí de la universidad, mi primer empleo, ahí me lo topé en una organización civil donde él era parte del consejo y a mí me tocaba ayudar, pues era el chalán del consejo. Okay. Le aprendí muchísimas cosas, pero una que le aprendí es, solo se consigue lo que se persigue, ¿no? Don Lorenzo era un hombre tenaz. Me encantó la frase. Y era un hombre además que él le decía a su familia en un momento en donde los secuestros estaban muy fuertes en México: si me secuestran, 0 pesos, hay que anunciar, nosotros no valemos por el dinero que tenemos, ¿no? Y si la gente pone en riesgo lo nuestro, no va a ser por el dinero que tenemos. Entonces, él usaba papeles de reuso, usaba siempre el mismo saco, tenía un coche y era un hombre, un empresario enormemente rico, ¿no? Que ponía el énfasis en siempre estar buscando cómo mejorar las cosas, siempre estar buscando cómo mejorar la vida de las personas, ¿no? Excelente, me encanta. Y sin duda alguna yo creo que a final de cuentas se trata mucho
de eso, de no perder los pies en la tierra, ¿no? Independientemente del tamaño de nuestra empresa, creo que es muy importante que siempre estemos conscientes de que seguimos siendo seres humanos, de que tratamos con seres humanos y que al final las empresas son seres humanos trabajando con seres humanos para seres humanos. Entonces, me parece valiosísimo esto que nos comparte Ricardo y ya solamente me queda darte las gracias por estar acá con nosotros, por acompañarnos y también, bueno, todo el valor que nos has entregado el día de hoy. Sin duda alguna, yo espero que más de uno de nuestros radioescuchas, de nuestros líderes que nos escuchan el día de hoy, pues puedan sacar algo muy valioso de todo esto que nos has contado. Muchísimas gracias, Ricardo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, realmente muchas gracias y siento que también gran parte de lo que has hecho es mejorar México y a través de la sociedad que cada vez ir creciendo y cada vez hacer un país mejor. Así que pues muchísimas gracias por venir acá y recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ADN de Líder. Estamos en Spotify, en TikTok, en Instagram y en YouTube. Así que eso fue todo por el día de hoy y pues ya, eso fue ADN